¡Ay! Ya estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés bien. Bienvenido a este nuevo live. Es verdad que es un poco tétrico el título. Impacta un poco, sobre todo si no estamos muy acostumbrados a hablar de la muerte con naturalidad. Ya sabes que la muerte al final es un proceso natural. Pero sí que es cierto, de acuerdo, que nunca se había vinculado hasta ahora lo que sería la muerte y la productividad personal. Sí que puede sonar un poco macabro esto que voy a hacer ahora, pero sí que me gustaría sobre todo ver un poco qué dice la ciencia alrededor de aquellas personas que han estado a punto de morir y cómo de esto han sacado realmente un aumento de la productividad. Verás, al final tampoco se trata de que ahora tengas que tener una experiencia al borde de la muerte para que después seas más productivo. Tampoco es esto, tampoco no lo quisiera para nadie. Pero sí que es verdad que las personas que han tenido una experiencia al borde o al abismo de la muerte después han tenido ciertos cambios, ciertas mejoras que han afectado seriamente a su productividad. Entonces me gustaría preguntarte a ti, ¿te suena algo parecido? ¿Has vivido algo parecido? ¿Has estado en una situación crítica que realmente después te ha hecho ver la vida de otra manera? Al final ya lo sabes, las cosas por sí mismas no suelen tener valor hasta que las pierdes. Esto pasa también con las personas. Evidentemente estamos muy acostumbrados a ello. A veces vamos demasiado rápido con muchísimas cosas. Entonces, las experiencias al borde de la muerte realmente pueden llegar a mejorar la productividad. Y teniendo en cuenta que la gente cada vez más rápido, que van acelerados, al final esto puede tener alguna afectación a cuál es nuestra efectividad personal en nuestro día a día. Fantástico, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad personal. Y hoy te traigo un tema que también será una pequeña masterclass más cortita que la que hicimos la semana anterior, en el cual te hablaré de cómo estas experiencias cercanas a la muerte pueden realmente mejorar o no tu productividad personal. Por supuesto, esto al final la idea es que sea un debate entre tú y yo para que tú puedas hacerme todas las preguntas que tú quieras. Y por supuesto, gracias por estar ahí. Y siempre que tengas alguna pregunta, no te la calles, ¿de acuerdo? Dímela, contéstala, ¿de acuerdo? Y automáticamente generaremos un debate aquí en este LinkedIn Live. Como siempre, gracias por estar aquí. Sé que tienes millones de cosas por hacer, entonces dedicarle este espacio a simplemente escuchar temas diferentes o que a lo mejor simplemente son de tu interés, pues para mí fantástico y encantado de que estés aquí. Así que, dicho esto, me gustaría que me explicaras también, ¿no? Estoy encantado de que me puedas explicar cuál ha sido tu experiencia cercana a la muerte. Evidentemente no se trata de ser macabro ni que expliquemos los detalles más gore, por decirlo así, sino simplemente tener la perspectiva de cuál ha sido ese momento que realmente hemos estado pues, a punto de tener una desgracia o algo que pudiera ser mucho más grave. Fíjate que al final no hace falta que sea una experiencia brutal. De hecho, hay personas que sí que tienen experiencias que a veces han explicado en libros y que son realmente muy angustiantes, ¿no? Lo que han tenido que vivir y sobre todo hemos visto gente que ha pasado mucho tiempo en coma, que ha tenido grandes problemas, grandes accidentes y que después afortunadamente todo salió bien. Pero fíjate que al final no hace falta que seas una persona que tenga este tipo de vida o que haya tenido realmente un gran evento para poder hablar de estos temas, sino que a veces cuando eres más pequeñito, un ahogamiento, algo que estuvo a punto de suceder pero finalmente no sucedió, algún tipo de accidente doméstico, al final han pasado cosas que hace que valoremos nuestra vida de otra manera distinta. Y es verdad que cuando somos tan pequeños no tenemos esta valoración, pero siempre lo mantenemos. De hecho, en psicología, de acuerdo, existe una cosa que se llama la impronta psicológica y la impronta emocional, que es justamente aquellos eventos de tu vida que son realmente muy profundos y que te impactan directamente, es decir, tienen realmente un efecto en cómo serás tú al cabo de los años, porque tú no te acuerdas, obviamente, en ese momento, pero sí que después, al cabo de revivir ciertas experiencias, hace que conectes con ciertos puntos. Y esto nos pasa muchísimo, de acuerdo, con marcas, nos pasa con personas, nos pasa con todo tipo de eventos y, por supuesto, con las experiencias más traumáticas posibles. Entonces, como decía antes, te doy la bienvenida a este LinkedIn Live donde hablaremos cómo las experiencias cercanas a la muerte pueden realmente influir en tu productividad personal. Verás, es un tema que he investigado durante estas últimas semanas. De hecho, en inglés existe la palabra de Near Death Experience, que básicamente es la experiencia al borde de la muerte, que básicamente son catalogadas como aquellas experiencias traumáticas en las cuales tú sabes que a lo mejor no puedes salir de ello. Y eso al final depende mucho de la edad que tengas, porque hay ciertas edades en las cuales lo ves más negro que en otras, y sí que es verdad que cuando eres más joven lo ves como que esto no va a pasar, esto no va contigo, pero por supuesto puede ocurrirte también. Así que esto lo estamos viendo, por ejemplo, con el bicho famoso que tenemos ahora aquí rodeados con la pandemia. Al final hay personas jóvenes que no perciben ningún tipo de riesgo ante este virus. En cambio, hay otras personas que, por supuesto, perciben un alto nivel de miedo cuando saben que estamos hablando de este bicho y sobre todo que la prevención es mucho mayor que cuando eres
más joven. Te doy la bienvenida, de acuerdo, como decía antes, a las personas que se van uniendo, tanto en Facebook y tanto en LinkedIn. Gracias por estar aquí. Soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad personal. Que sepas que todos estos vídeos que estamos aquí haciendo los grabamos y los colgamos en el canal de YouTube. Por eso, de acuerdo, me encantaría que pudieras suscribirte al canal para darle muchísima más difusión y sobre todo que nos ayudes un poquito más a hacer este canal más grande, que pueda llegar a más personas. Al final, cuanto más seamos, es verdad que podemos difundirlo a más personas y creo que estos temas al final no se suelen hablar demasiado. No hablamos solo de la muerte, por supuesto, sino de la productividad, pero siempre enfocada desde el punto científico, porque la productividad se habla muchísimo de herramientas, teorías y muchas técnicas, pero la pregunta es, ¿y qué hay de validado de esto? ¿Tenemos algún dato que realmente respalde todo aquello que decimos de productividad? Pues bien, hablaremos hoy de muerte y productividad y veremos un poco cómo lo podemos enfocar. Por ello, de acuerdo, hoy haremos una breve masterclass de algunos puntos clave, de algunos de los últimos estudios que se han hecho en esta materia. Entonces, lo que sí me gustaría compartir contigo, de acuerdo, directamente es el enlace de YouTube para que te puedas conectar y si quieres suscribirte también, nos harás un gran favor al respecto. Así que te lo pongo aquí los enlaces, tanto en LinkedIn como en Facebook, para que lo tengas y ahora sí, de acuerdo, vamos a empezar ya con esta masterclass. Pero por supuesto, ¿de acuerdo? Sí que me gustaría preguntarte una pregunta también básica y que tiene que ver con la temática y es básicamente esta, ¿no? Es decir, ¿has estado en tu caso alguna vez a punto de morir? Yo en mi caso la verdad es que no recuerdo ninguna experiencia parecida, sí que es verdad que de pequeño me han explicado varias historias de problemas, pues eso, atragantamientos, problemas que has tenido sobre todo a nivel de accidentes domésticos, jugando en el parque, etcétera, etcétera, pero recientemente digamos que no tiene un impacto vital en esto, pero sí que conozco muchísimas personas, ¿de acuerdo?, que han tenido un gran impacto vital y que esto les ha cambiado por completo la forma de vivir, pero quiero saber un poquito más sobre esto. ¿Realmente esto es verdad? ¿Es así? ¿Solo se produce en algunas personas? ¿Sí o no? ¿Y qué influencia tiene el tiempo en todo esto? ¿Realmente es un tema de tiempo? ¿Es un tema de impacto? ¿Es un tema de influencia? ¿Tú qué opinas en este caso? ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo con todos estos temas? ¿No estás de acuerdo con estos temas? Entonces, gracias de verdad por estar aquí, porque creo que la muerte es algo que debemos hablarlo mucho más en detalle, de poder dialogar sobre esto, ver posibles aristas que tiene la temática y sobre todo algo bastante innovador que es mezclarlo con la productividad personal. Con esto, repito, yo no quiero que te pase nada, por supuesto, no quiero que tengas una experiencia traumática para que después mejores la productividad personal, pero sí te planteo el hecho de que tener una experiencia traumática al borde de la muerte sí que puede tener alguna conexión con la muerte. Así que gracias de verdad por compartir esto. Sé que a veces es bastante íntimo, que hay personas que les cuesta más. Entonces esto al final no se trata tanto de decir, mira lo que te pasó y por lo tanto te pasará esto, pero sí que es verdad que estas experiencias al final nos han marcado de forma vital y que va a afectar a la forma que sentimos. Una mala experiencia emocional, ya lo sabes que después te va a ayudar a que cuando tengas experiencias emocionales con tus parejas, con la familia, con tus amigos, esto también lo vas a notar a nivel de inteligencia emocional, cómo te sientes tú, cómo recibes estos sentimientos de otras personas, cómo manejas las emociones ante situaciones muy concretas. Y por supuesto las experiencias traumáticas, accidentes, de acuerdo, ahogamientos, atragantamientos, también son clave para entender qué es lo que nos está pasando. Y también pasa una cosa, de acuerdo, que es cuando hablamos de estos temas nos generan bastante más ansiedad. Yo de hecho me pasa, ahora mismo estoy hablando sobre esto y genera más ansiedad que, por ejemplo, si estuviera hablando de técnicas de productividad. Pero al final, la productividad tiene más que ver con esos estados emocionales y de bienestar que no tanto con las técnicas y hábitos de productividad. Que, por supuesto, también hemos hablado, de acuerdo, muchísimo sobre este tema. Ya lo sabes, tienes muchísimos vídeos en el canal de YouTube, que como sabes, te lo he puesto en el link para que te unas con nosotros y sobre todo que también nos aportes, ¿no? Es decir, qué temas podríamos hablar, qué temáticas te gustaría saber siempre que estén pivotando en temas de efectividad personal y rendimiento. Entonces, gracias de verdad por estar aquí. Me encantará tener aquí también tus opiniones, qué opinas sobre el tema. Veo que hay gente que está compartiendo también su opinión al respecto. Y ahora me gustaría, de acuerdo, empezar con una pequeña masterclass que hablaremos de este tema. Es importante, de acuerdo, para mí poder entender esto, lo que pasó y un poco también para que veas qué dice la ciencia en base a la productividad y en base a las experiencias al borde de la muerte. Entonces, por ejemplo, hay una persona aquí que nos come, Juan Ramón, es muy bueno lo que dice Juan Ramón, dice sí, pero que finalmente lo termines muriendo, porque si no, entonces este experimento no tiene sentido. Obviamente, Juan Ramón, por supuesto, al final lo que estamos buscando aquí es experiencias que han sido al borde, pero no significa que tengan que ser casi en la muerte, sino simplemente que hayan sido experiencias en las cuales te has sentido que esto puede acabar contigo y que podemos tener realmente serios problemas que impactan después en nuestra vida personal, ¿no? De hecho, por ejemplo, mira aquí Elizabeth, ¿qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Por ejemplo, ella comenta esto, ¿no? Que ella se ahogó con un trozo de filete y afortunadamente con la maniobra de Heimlich, ¿no? Pues pudo realmente salir de ella. No sé si ha aumentado la productividad, que es un poco el tema que hablaremos ahora, pero sí que es verdad que ahora pues ve esta parte de lo más urgente
¿no? En comparación con lo importante, ¿no? Es decir, muchas veces, al final, este tipo de prácticas nos hacen conectar con la consciencia, que es justamente lo que hablaremos también con estas temáticas, ¿no? Y la sensación de que no entra aire es terrible. Ese momento, ¿no? Ese momento, esa experiencia en ese momento en el cual no puedes respirar y que sabes que tú realmente, que tu vida depende de un hilo, que estás en ese momento que no sabes muy bien qué es lo que va a pasar, realmente puede impactar muchísimo en tu vida, ¿no? De hecho, Elizabeth aquí dice también que solo hace un año, por lo tanto es algo bastante reciente y que no siempre no es fácil elaborar este tipo de situaciones. Supongo que estarás de acuerdo, Elizabeth, y bueno, hay muchísimas personas que están aquí. Entonces, gracias de verdad, Elizabeth, por compartirlo, porque al final nos ayuda un poco a ilustrar también qué pasa en estas experiencias y cómo impactan en tu vida, de qué manera cambia y cómo impacta realmente en tus resultados. Con eso, repito, de acuerdo, no estamos diciendo que debes pasar por algo así para que realmente tengas mayores resultados, pero fíjate que existe la teoría de los incidentes críticos, que esta ya la conoces. Teoría de incidentes críticos seguramente te suena y son aquellas situaciones vitales que tú vives, que no tienen por qué ser traumáticas, pero sí que pueden ser emocionalmente muy intensas, como podría ser la pérdida de alguien, podría ser también el tema de la pérdida de trabajo, podría ser también problemas serios con la pareja. Es decir, este tipo de situaciones al final también generan cambios en nuestra forma de ver las cosas a nivel de concentración, de atención, que si están mal gestionados realmente pueden cambiar por completo nuestra capacidad de foco. Y el foco hoy en día ya sabes que es el bien más preciado que tiene un trabajador del conocimiento, es decir, una persona que está trabajando con datos, con innovación. Si estás trabajando obviamente con cosas más rutinarias, no impactaría tanto, pero si eres una persona creativa y que tiene que ser productiva en su día a día porque tiene muchísimos proyectos, pues obviamente esto sí que va a cambiar la moda en la forma que lo entendemos. Entonces, dicho esto, ¿de acuerdo? Ahora haremos un pequeño descanso y cuando volvemos, ¿de acuerdo? Haremos 2 minutitos de descanso y simplemente lo que haremos es volver con una masterclass para explicarte un poquito cómo impactan estas experiencias al borde de la muerte a nivel de productividad. Entonces, si esperas un segundito, ¿de acuerdo? Empezamos ya. Ponte cómodo, ¿de acuerdo? Porque sí que podrás hacer preguntas mientras tanto y si quieres las responderemos al final. Dicho esto, ¿de acuerdo? Empezamos ya en breve, ¿de acuerdo? Ponte cómodo. Empezamos. Aquí en vivo de nuevo, ¿de acuerdo? Me gustaría ofrecerte y simplemente compartir contigo esta breve masterclass, que por supuesto al final esto no es unidireccional, la idea es que podamos compartir y cualquier comentario pues será más que bienvenido. De hecho, había una frase que decía David muy buena ahora mismo en Facebook, que decía que a veces es verdad que la muerte no hace falta que sean eventos concretos, sino que pueden ser estados vitales, ¿de acuerdo? En los cuales pasamos, en los que no tenemos ni pena ni gloria, ¿de acuerdo? Que estamos en estados apáticos, depresivos, y que eso hace que muchísimas veces, ¿de acuerdo? Al final no estemos viviendo como tal. Es verdad que es otra forma de percibirlo. En este caso, a lo mejor no nos centraremos
entraremos tanto en eso, pero creo que la apreciación de David es que a veces también el hecho de no disfrutar ciertas cosas, el hecho de esperar siempre que pasen cosas grandes, que la felicidad sea una cosa que esté al final del camino, al final hace también que obviamente no tengamos ganas de vivir y eso también es una pequeña muerte en vida. Al final lo que hay que llenar son los años de vida, ¿de acuerdo? Como se dice por las frases típicas estas, al final llenar años de vida es una de las cosas más complicadas que tenemos. Pues bien, vamos a empezar de acuerdo con esto, pero por supuesto me gustaría primero que me dijeras que se ve todo correcto, que se escucha bien, ¿sí? No sé si me lo puedes confirmar aquí en mensajes, tanto en LinkedIn como Facebook, que se ve todo bien, ¿de acuerdo? La presentación, ¿sí? Yo creo que sí. Igualmente, ahora me lo vais a compartir, a ver si me lo podéis decir. Simplemente con un sí. Miquel, se ve bien, se escucha bien, fantástico. Entonces, yo voy a empezar ya con esta parte de la sesión. Espero que te guste, ¿de acuerdo? Lo he preparado con mucho cariño también para ti. Es una de las cosas, ¿de acuerdo?, que estuve trabajando durante este tiempo, porque he visto también que todo lo que tenga que ver con la consciencia y la experiencia que va más allá de lo sensorial, aunque realmente sea sensorial, sí que es verdad que primero hay que compartirla para ello, ¿no? Por eso hablaremos de este tema y un poco veremos también qué podemos hacer nosotros para ello. Entonces, si me permites, voy a hacer una breve comprobación de una cosa concreta, ¿de acuerdo? Para ver que todo está ok. Es verdad que ahora mismo me estás viendo a mí, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, si me permites, es compartir la pantalla de nuevo y ahora sí que voy a ir directamente a la ventana concreta de la presentación. Muy bien. Estupendo, ya me han dicho varias personas que sí, que se ve todo bien, que se escucha bien. Pues vamos a hablar de este tema, ¿de acuerdo? Y es con la siguiente pregunta, la siguiente reflexión. ¿Estar a punto de morir aumenta la productividad? Y fíjate que cuando estamos a punto de morir pueden ser de millones de maneras, desde una situación más cotidiana como un atragantamiento, ¿de acuerdo? Como simplemente un hecho vivencial muy profundo, muy personal que ha pasado en casa, como otro mucho más traumático, como un accidente, ya puede ser de avión, de tren o a lo mejor algún tipo de accidente que hemos tenido en carretera con nuestro coche, con nuestro carro, ¿no? Entonces es interesante, de acuerdo, ver un poquito cómo impacta todo esto y qué relación tiene esa percepción de la muerte con la productividad. Pues bien, vamos a empezar por el principio y te voy a comentar un poco los 3 puntos que me gustaría tratar contigo, sobre todo los 2 primeros que creo que son los más importantes. El primero de todo tiene que ver con la sensación de estar a punto de morir y qué pasa realmente a nivel de productividad y a nivel de consciencia. Hablaremos justamente de esto y un poco vamos a ponerle datos científicos al tema y sobre todo porque a veces hablamos de consciencia, de vigilia, de diferentes temas, pero la pregunta sería, ¿y esto realmente tiene alguna validación? ¿Realmente sabemos más información sobre este tema? Entonces vamos a ver un poco cómo funciona. Pues bien, el siguiente punto de acuerdo tiene que ver con esto y te voy a dar 3 cosas que están relacionadas con estar a punto de morir y cómo impacta directamente en ciertos elementos que pueden mejorar tu productividad personal. Lo dicho, no significa que tengas que estar al borde de la muerte para mejorar tu productividad personal. Y por último, de acuerdo, algunas reflexiones que me gustaría compartir contigo y para ver si estás de acuerdo o si podemos sacar algún tema de debate que pueda ser interesante para ti y para mí. Entonces, dicho esto, vamos al primer punto, que es el tema de a punto de morir. Entonces, hay una frase de acuerdo muy sencilla que es estar al borde de la muerte te hace perder la consciencia de las cosas. Y esto es muy interesante, de acuerdo, porque en general, ahora mismo, tenemos una atención muy selectiva. Es probable que mientras estés escuchando esto, estás viendo otras cosas. Estás viendo, por ejemplo, otras ventanas que tienes abiertas, que estés viendo, por ejemplo, otros canales de YouTube, algún podcast de más. Es decir, muchas veces estamos demasiado activados, demasiado activos haciendo varias cosas a la vez. Ya sabes, la famosa multitarea, de acuerdo, hacemos muchísimas cosas. Entonces, lo bueno que tiene la experiencia, si me permites, lo bueno, de acuerdo, evidentemente, entre comillas, es que una experiencia al borde de la muerte, de acuerdo, hace que todo aquello que tenías conciencia en ese momento desaparece y realmente lo que haces es perder la consciencia por completo. Y la consciencia no significa que no estés ahí, por supuesto que estás ahí, pero digamos que ves todo ahora mismo concentrado en un solo sitio y tienes la atención selectiva al 100%. Generalmente, de acuerdo a las personas, la atención selectiva la tienen al menos del 10%, porque al final estamos siempre en varias cosas. Es muy complicado que alguien esté aquí ahora mismo, de acuerdo, y que no esté haciendo nada más, que simplemente esté tomando notas. Esto realmente es casi surreal en la época que vivimos. Obviamente hay personas que sí, pero ya sabes que esto no es lo más habitual. Así que perder la conciencia de las cosas, por supuesto, hace que conectemos con un espacio de nosotros mismos que generalmente no lo hacemos. Una cosa que quiero recalcar es que a veces la gente piensa que haciendo meditación o durmiendo, simplemente descansando, es cuando gastamos menos energía porque estamos relajando nuestro cuerpo. Pues nada más lejos de la realidad. Hoy en día sabemos por ciencia que cuando estás durmiendo y cuando estás meditando gastas mucha más energía que, por ejemplo, cuando estás haciendo una tarea normal, una tarea que sea compleja para ti. Porque los procesos de dormir, los procesos de meditación, los procesos de introspección gastan muchísima energía porque tenemos que conectarnos con nosotros, tenemos que evitar ciertos estímulos, tenemos que hacer que nosotros estemos ahí en ese momento y eso gasta muchísima energía. Entonces, a punto de morir, de acuerdo, es de las pocas experiencias vitales que hace que en ese preciso momento, de acuerdo, todo desaparezca
de tu lado. No sé si estás de acuerdo con esto, de acuerdo si te ha pasado algo parecido, pero sí que es verdad que es de las pocas experiencias vitales que hace que perdamos de vista todo lo que tenemos a nuestro alrededor y te produzca, digamos, una especie de atención selectiva total en ese momento que estás viviendo concreto. Es verdad que te puede pasar la película de tu mente, que te puede pasar millones de cosas, pero una cosa es estar a punto de morir en ese momento y la otra es pensar que te vas a morir, que entonces sí que generamos ansiedad de una experiencia que no existe. Bueno, después de esta frase, sí que me gustaría comentar al final, cuando hablamos de perder la conciencia, ¿qué dice la ciencia a nivel de conciencia? Fíjate que la palabra conciencia con S tiene una diferencia, ¿de acuerdo? Y es que tiene este valor más espiritual. Pero muchas veces, cuando hablamos en ciencia, la palabra conciencia, que al final es sin S, es bastante parecida a lo que sería en términos explicativos. Me explico. Al final, la conciencia es esa capacidad que tú tienes, ¿de acuerdo? De estar en la alerta, de estar consciente y saber que tú ahora mismo estás presente aquí y que puedes saber perfectamente lo que estás haciendo. Entonces, la palabra conciencia con S sí que es verdad que le añade esa parte más de valores, ¿no? Sobre todo, eso está muy bien explicado en la parte de dirección por valores, de acuerdo, el libro de Simon Dolan y Salvador García, que es muy interesante, en el cual mezcla la palabra conciencia, le ponen ese S, porque esa S le da ese toque más espiritual, más de, digamos, de, vamos a decir, de trascendencia, que a veces es una cosa que no tratamos suficientemente en ciencia y que deberíamos tratar más. De hecho, se está investigando mucho sobre este tema. Así que la palabra conciencia, fíjate que tiene varias aristas, ¿de acuerdo? Tiene varios poliedros, ¿no? Por decirlo así. Tiene una parte de conciencia que sería la más parecida, que es decir, es el estado en el cual tú sabes que estás vivo y sobre todo que eres consciente de tu cuerpo y de tu organismo y de tu mente. Después tenemos una parte que es la vigilia, que es simplemente el estado de tu organismo en el cual estás atento y alerta, que es justamente el que tenemos, de acuerdo, antes de irnos a dormir, que es un estado de vigílico en el cual tú más o menos tienes cierta atención, pero a la vez también estás bastante, ¿no? Un poquito más apagado porque ya estás, digamos, procesando lo justo antes de ir a dormir, es decir, estás apagando tus energías para poder irte a dormir. Después tenemos una sensación de conectividad, que eso sobre todo tiene mucho que ver con los sentidos. Y la conectividad al final tiene que ver, por ejemplo, con el olfato, tiene que ver con el tacto, tiene que ver con la vista. Es decir, esa posibilidad que sabes que mirando algo te vas a sentir, digamos, unido a la pantalla. Por ejemplo, ahora tú mismo estás siguiendo esta presentación y estás escuchando mi voz o simplemente estás mirando la presentación. Fíjate que el hecho de ser consciente que estás conectando lo que tú estás queriendo hacer con la pantalla o con mi voz, automáticamente aumenta tus posibilidades de conectividad. Es decir, sientes esa conexión entre lo que haces, tu consciencia, ¿de acuerdo? Y simplemente las cosas que tienes a tu alrededor. Y esto es una de las cosas que se pierde cuando una persona esté a punto de morir, esa conectividad. Desconectas totalmente de las cosas porque solo hay una conectividad en ese momento que es, no sé qué está pasando ahora mismo, siento un estado extraño. Entonces la conectividad, digamos, que la pierdes por completo. Y después hay otro tema que es la capacidad de respuesta. Cuando estás a punto de morir, obviamente esto lo pierdes por completo porque no hay una capacidad de respuesta clara. Normalmente suelen ser las personas que tienes a nuestro alrededor, aquellas que saben cómo responder al momento, aunque no tengan ni idea. Y es verdad que a veces esa ansiedad, porque no saben muy bien qué hacer, hace que automáticamente pierdan también esa capacidad de respuesta. Sería la parálisis típica cuando hay una situación de alerta, una situación de pánico. Y esto puede pasar en una situación muy cotidiana, como por ejemplo sería una presentación. Si no estás acostumbrado, por ejemplo, a dar una presentación aquí en vivo o simplemente subirte a un escenario con 500 personas, bueno, es algo bastante extraño ahora, porque la verdad es que es bastante complicado, pero sí que es verdad que en ese momento de pánico justamente lo que pasa es esto. Es decir, que tienes tanta ansiedad en ese momento que la capacidad de respuesta desaparece. Lo mismo pasa, de acuerdo, cuando tienes una experiencia a punto de morir. Así que realmente lo que pasa es que esa conciencia con C, ¿de acuerdo? Y sin la S, es lo que perdemos cuando estamos a punto de morir. Y eso tiene mucho que ver con la productividad, porque fíjate que si eres capaz de encontrar ese momentum, en el momentum de conciencia total, es cuando eres más productivo. Y al final, esto tiene que ver con el flow, que también hablaremos un tema del flow, porque seguramente esto es un tema que cada vez se va a poner más de moda, porque cada vez interesa más. Estuvo de moda durante mucho tiempo, pero ahora ha vuelto con más fuerza, porque las personas tenemos un gran problema de concentración, de atención. Nos cuesta horrores estar 5 minutos concentrados, así que es muy importante, de acuerdo, este punto. Entonces, a nivel de conciencia, fíjate que hay una conciencia interna, es decir, a nivel de cómo nos sentimos nosotros, de lo que entendemos nosotros, una parte más de introspectiva. Y después, por otro lado, tenemos la conciencia externa de las cosas. En general, cuando una persona está a punto de morir, lo que sobre todo pierde es la conciencia externa de las cosas. En ese momento es como que no ve a su alrededor, el rango de visión también se centra muchísimo en una cosa muy concreta y también los sentidos, de acuerdo, pierden fuelle. Es decir, los sentidos al final no son tan agudos como serían, por ejemplo, en otra situación. Así que la conciencia, de acuerdo, sobre todo la que se pierde, es la conciencia externa. En cambio, se exacerba esa conciencia interna.
tan importante, ¿de acuerdo?, es esta conciencia interna, que justamente es la que hemos vinculado siempre con la productividad personal. Las personas que son más productivas son aquellas personas que son capaces de conectar con la conciencia interna. Por lo tanto, una persona que ha podido acceder a esa base de datos privilegiada, que es estar a punto de morir, sí, lo estoy diciendo de verdad, privilegiada, porque ha podido acceder a una situación que seguramente de otra manera sería prácticamente inviable o que requiere muchos años de experiencia, la puede conseguir realmente con un evento de este tipo, un evento traumático. Con eso, repito, de acuerdo, no quiero que te pase esto, simplemente que si te pasa, es verdad que tienes una gran ventaja con otras personas que no les pasa y sobre todo tienes un aprendizaje vamos a decir, sí, intrapersonal que difícilmente te podría pasar si no ocurriera esto. Así que las personas que son más productivas son aquellas que tienen mayor estados o más estados de conciencia interna. Entonces la pregunta sería, ¿cultivas los estados de conciencia interna? ¿Cultivas esa introspección personal, esa capacidad de desconectarte de los estímulos externos, incluso de desconectarte de tus emociones? No es que sean malas emociones por sí, pero a veces cuando les damos demasiada importancia, lo que generan sobre todo es que estemos muy pendientes de nuestras emociones. Por ejemplo, si estamos ahora mismo en estrés constante, si estamos, por ejemplo, sintiendo miedo todo el rato, si estamos pensando en preocupaciones del futuro, al final todo este tipo de situaciones hace que obviamente perdamos el foco y la productividad personal. Lo mismo pasa con el acceso a redes sociales, lo mismo pasa también con cuando tenemos que mirar el móvil o el celular, ¿de acuerdo?, para saber si tenemos nuevas notificaciones o no. Más temas, ¿de acuerdo?, que quería comentarte que tiene que ver con esto. Ahora que hemos visto, ¿de acuerdo?, que una persona productiva es aquella que es capaz de conectar con su conciencia más interna, vamos a ver, ¿de acuerdo?, algunas investigaciones que se han hecho y sobre todo darte 3 conclusiones que tienen que ver con esto. 3 conclusiones que tienen que ver con la muerte y la productividad. ¿Sí? La primera, de acuerdo, de todas tiene que ver con el siguiente, es que estar a punto de morir, hay una parte, de acuerdo, que disminuye una cosa que es clave a la hora también de, por ejemplo, tener situaciones de más riesgo, tomar ciertas decisiones que no tomarías en otro momento, y es que disminuye el propio miedo a morir, es decir, estar a punto de morir disminuye el propio miedo a morir. Es verdad que entonces te generas más situaciones de lo que podría haber pasado, etcétera, etcétera, y durante un tiempo, como cualquier evento de este tipo, evento traumático, tienes un cierto estrés postraumático y es que al final cualquier situación parecida estás pensando en lo que te podría ocasionar. Pero fíjate que a veces un problema que tenemos a nivel de accidentes, etcétera, nos da unas pistas de cuáles son nuestras pautas hasta esta fecha. Si, por ejemplo, hemos tenido un atragantamiento, ¿no?, un ahogamiento, si hemos tenido, por ejemplo, un accidente de laboral, si hemos tenido un accidente de tráfico, es verdad que nos está dando muchas pistas de nuestro nivel de vida. Es que vamos demasiado rápidos, vamos acelerados a todas partes, no miramos las cosas, no nos cuidamos a nosotros, no ponemos tareas relacionadas con la salud en nuestra lista semanal, en nuestro plan semanal. Entonces es muy importante, de acuerdo, esto. Así que las personas que han estado a punto de morir disminuyen el factor a morir. Y eso al final, a la larga, obviamente les ayuda muchísimo a mejorar la productividad, porque precisamente las personas que todavía no han accedido a ese punto todavía tienen muchos más miedos y eso hace que obviamente se reduzca esa capacidad productiva, esa capacidad creativa. Pero cuantos más miedos asociados, más pensamientos disruptivos y sobre todo menor concentración y menor creatividad al respecto. Así que esto evidentemente no es matemático, no significa que estar a punto de morir automáticamente te mejore las posibilidades de ser más productivo, ya me entiendes, no es así exactamente, pero sí que disminuye algunas de las cosas, de acuerdo, que es el miedo a morir. Entonces, ¿cómo lo estás viendo todo esto? ¿Me puedes dar tu feedback, mensajes, no mensajes? Después hablaremos también de algunos comentarios que estás poniendo también, pero sí que me gustaría que me dijeras cómo lo ves esto, ¿te encaja, no te encaja? Estoy diciendo una barbaridad que no tiene ningún sentido, no te encaja porque a lo mejor personalmente tú has vivido algo así y no te ha pasado esto, al contrario, te ha generado más ansiedad y ese síntoma más postraumático que todavía lo tienes más a flor de piel. También puede ser que lo tengas reciente y evidentemente eso también impacta. Vamos a ver una segunda consecuencia de estar a punto de morir y que tiene un impacto directo en la productividad de las personas. El siguiente tiene que ver en la atención plena que decíamos antes. Entonces, las personas que tienen atención plena, evidentemente es porque lo han trabajado previamente. No hablamos solo de mindfulness en sí mismo, sino sobre todo esa capacidad introspectiva que muchas personas han conseguido a lo largo de mucho tiempo. Esto no es un tema de biológicamente que lo consigas, por eso, por haber nacido muy atentamente. Esto al final, porque tenemos tantos estímulos, hemos crecido que los estímulos son importantes, que hay que atenderlo a todo. Al final lo que pasa es que estamos todo el día pendientes de cuál será el siguiente estímulo. Las personas que han podido, digamos, programar y entrenar su mente para que realmente no les molesten tanto todos los símbolos extraños que tenemos a nuestro alrededor, los estímulos, las notificaciones. Si somos capaces, ¿de acuerdo?, de eliminar todo esto, obviamente esto nos va a ayudar a tener mayor atención plena. Y esto sí que ha sido demostrado 1000 veces, sobre todo con los estados de flow, con la productividad, y es que las personas que son capaces de tener una mayor atención plena, por supuesto, son más productivas y somos más efectivas. Así que, evidentemente, estar a punto de morir te da una mayor
sensación de atención plena. Y esta atención plena al final nos ayuda a ser más productivos. Obviamente no significa que, como decíamos antes, que sea matemático, de atención plena, a punto de morir y mayor productividad. Pero sí que es verdad, ¿de acuerdo? Que nos da, vamos a decir, un chispazo, una posibilidad de que esto se reproduzca con mayor nivel, con mayor celeridad y hace que seamos más productivos gracias a esta atención plena. ¿Sí? ¿Tiene sentido para ti? ¿De acuerdo? Coméntamelo también en comentarios. Perfecto. Y después hay otro punto y es que mejora la autoestima, porque obviamente muchos de los miedos que teníamos a ciertas cosas, el hecho de haber vivido una situación tan traumática y saber que nuestros días podían haber estado contados y sobre todo también depende del evento. Hay situaciones de morir que obviamente son más traumáticas que otras y algunas son mucho más duras que otras, dependiendo de la persona y cómo lo viva cada persona. Sí que es verdad que al final aumentan esa autoestima. Si por ejemplo has tenido un accidente de tráfico y has podido ser capaz de que salgas prácticamente ileso, que no te pase nada y además estás igual y sientes que en ese momento podías haber perdido todo, lo que hace es que pienses que qué bien que esté vivo, qué suerte de haber vivido esto y que no me haya pasado nada y que además ahora pueda tener esa sensación de que, venga, va, ahora sí, voy a por todas y voy a conseguir aquello que me proponga y ya está bien de límites, ya está bien de limitaciones, porque me había creado un personaje que no existía y gracias a esta mejora de la autoestima, gracias también a esa situación al borde de la muerte, ha hecho que ahora sea mucho más productiva porque soy, por ejemplo, más impulsivo en el buen sentido, es decir, soy más proactivo, tengo más iniciativa, etcétera, etcétera. Y esto, por supuesto, se nota, es decir, las personas que han tenido esta situación más traumática tienen más iniciativa y saben tomar más riesgos de forma más fácil y más rápida, sin tener que sopesar tantas instrucciones, pero sí que es verdad también que toman más decisiones a nivel emocional por todo lo que han vivido detrás. Así que, al final, no todo es bueno, como por supuesto, siempre hay cosas que hay que sopesar y hay que saber realmente que ciertas situaciones también hace que seas más impulsivo en algunas cosas y que tomes más decisiones de forma emocional. De hecho, hay un vídeo, de acuerdo, que puedes ver, que está en el canal de YouTube, que hemos compartido antes, en el cual hablamos de eso, ¿no? Es decir, que al final las decisiones hay que tomarlas por intuición programada y es que está bien tener la parte emocional, que es muy importante y es que la que nos dirige, pero siempre tiene que haber una vertiente racional que nos haga tomar decisiones en las cuales después no nos afecte nuestra salud mental, porque si afecta nuestra salud mental, esa decisión no será buena para nada. Pues bien, son tres conclusiones, de acuerdo, que son muy nuevas, de artículos bastante recientes, por eso que quería compartir contigo y me gustaría que dijeras también si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, qué opinas, si por ejemplo te ha pasado a ti, no te ha pasado a ti, ¿cómo lo ves todo esto? ¿Sí? ¿Te parece una locura? ¿No te parece una locura? ¿Tiene sentido? ¿Te encaja? ¿Lo has vivido tú? ¿Sí? Al final esto, por ejemplo, está basado en varios artículos, pero aquí he puesto dos de los que considero que son más interesantes y que son súper nuevos, ¿de acuerdo? Creo que son todos de este año, ¿de acuerdo? 2020, si no recuerdo mal, y justamente habla de eso, ¿no? Un poco qué pasa con las variables psicológicas en los momentos de acuerdo que has tenido ansiedad antes de morir, las situaciones que has estado a punto de morir y un poco el rol de la autoestima, del mindfulness y de las representaciones de la muerte, es decir, del propio miedo a la muerte. Y también obviamente es una forma de explorar la conciencia, el hecho de haber vivido una situación postraumática que tenga que ver con estar pronto de la muerte. Entonces, a nivel de reflexiones, esto último me gustaría compartir contigo. Hay un tema clave para mí esencial y es que el hecho de estar a punto de la muerte lo que hace es aumentar ese nivel de conciencia, elimina ciertos miedos que teníamos, no es que los elimine, pero los mitiga, los reduce, porque hace que ciertas cosas reduzcan la intensidad de esos miedos, porque has vivido cosas incluso peores. Hace que las preocupaciones que tengas en un futuro, algunas de ellas que te habías generado y que eran muy intensas en tu mente, se reduzca, ¿de acuerdo?, el nivel que tú sientes de esa ansiedad. Sobre todo lo que hemos visto en los estudios, ¿de acuerdo? Es que la ansiedad en ciertas situaciones que ahora te causan cierto miedo, cuando has pasado una situación postraumática relacionada con la muerte, al final tiene mucho que ver en que reduces ese nivel de ansiedad y hace que seas una persona más productiva. Fíjate que el hecho de estar a punto de morir no mejora la productividad per se, no es una relación, no es una correlación directa, sino que simplemente aumenta ciertas variables psicológicas que hace que después tengas más facilidad, ¿de acuerdo?, para ser más productivo. Si tienes atención plena, obviamente será más fácil que estés concentrado, por lo tanto, seguramente serás más productivo. Si mejoras tu autoestima, lo que harás es disminuir ciertos pensamientos repetitivos que hacen que te boicoteen en cierta manera, entonces hará que seas más productiva, que seas más productivo. Si, por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿de acuerdo?, mejoras esa sensación del muerte a la muerte, es decir, que al final lo que haces es minimizar vamos a decir, los pensamientos repetitivos que tienen que ver con la muerte, hace que te centres más en el presente y sobre todo que haces cosas más de ahora, de trabajar, de estar concentrado, los aumentes, los maximices y eso finalmente genere que seas más efectivo o efectiva. ¿Tiene sentido, de acuerdo? Por eso te lo estoy preguntando, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo ves? Por eso quería hacerte esta breve masterclass basado sobre todo en bastantes artículos que me he leído. Aquí te he resaltado dos de ellos que para mí son los más potentes, o al menos los que he visto más recientes sobre esta temática. Pero por supuesto, coméntame cómo lo ves, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Antes te decía, ¿de acuerdo? Dejo de compartir.
antes te decía, de acuerdo, que ahora estamos. Antes te decía, de acuerdo, que todo esto lo puedes ver, ¿no? Lo puedes ver en todo el canal de YouTube, que están ahí, hay millones de informaciones que puedes ver. Y sobre todo lo importante, de acuerdo, es que todo este tema, esto lo puedes revisar y también nos puedes dar pistas de qué temáticas te gustaría que habláramos sobre el tema de la muerte, no la muerte. Esto nos da muchas pistas a nivel de aprendizaje. Entonces, creo que es un tema muy interesante de mezclarlo con otras cosas. A veces la muerte se habla mucho de la trascendencia de la muerte, pero ¿cómo impacta esta sensación de muerte en los resultados de las personas? Entonces, gracias de verdad por los comentarios. Hay muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Que estaba leyendo algunas de ellas. Fantástico. Me encanta realmente que las puedas comentar. Entonces, creo que está muy bien, ¿de acuerdo? Que las personas pueden activar sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, en diferentes... aquí estamos mirando en Facebook, ¿de acuerdo? También tenemos a Casta. Marga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En su vida, por ejemplo, un riesgo de una guerra civil, ¿no? Esto, claro, evidentemente es una situación muy traumática, ¿no? Que nos comparte durante tiroteos y bombardeos por más de 12 horas. Y esto, por supuesto, tiene sus consecuencias, ¿no? También la terrible experiencia de un fuerte terremoto, ¿no? Y evidentemente hay muchísimas cosas, bueno, nos cuentan muchísimas experiencias. Gracias de verdad por compartirlo, porque esto realmente es muy valioso, no solo porque lo expresas y sobre todo por compartirlo con nosotros. Y también qué fuerte este tipo de situaciones, ¿no? Que te hacen replantear muchas cosas y supuesto, al final también lo que genera muchas veces es que reafirmemos ciertas creencias, que a nivel de productividad impacte de una manera determinada. Así que súper bueno que realmente podamos comentar estos temas. Así que gracias de verdad por compartirlo. Hay muchísimas más cosas que me estás comentando por aquí, ¿sí? Ahora estaba mirando también aquí en LinkedIn. Gracias, de hecho. De hecho, la presentación está, por supuesto, como colgaremos el vídeo en YouTube, la tendrás ahí y la podrás volver a ver. Faltaría más. Si quieres saber más información sobre esto, obviamente, pues contáctame a nivel de correo. Yo te dejo mi correo también para que me lo puedas enviar. Si de hecho te parece, lo voy a colgar tanto en LinkedIn como en Facebook. Gracias, María, me alegro mucho de verte por aquí. De hecho, es un tema que realmente nos impacta a todos porque todos vamos a vivir situaciones al borde de la muerte. Es probable que algunos no lo experimenten porque simplemente ya les pase, digamos, el paso definitivo, que es morir en el intento, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que todos vamos a vivir, de cierta manera, una situación similar a nivel de enfermedades, accidentes, etcétera. Y es bueno saber realmente cómo impacta en nuestra vida y qué conclusiones tiene a nivel científico. Por supuesto, hay una parte espiritual muy importante que es el aprendizaje de todo esto y cómo realmente nos hace, pues eso, que al final la vida nos da muchos mensajes, como dice muy bien Casta, ¿no? Y que sobre todo es una lucha constante para poder sobrevivir, pero sobre todo me diría que es un gran aprendizaje y que la sensación es que tienen que pasarte cosas de estas para que podamos aprender otras, ¿no? Eso es un poco como todos los incidentes críticos que nos ocurren en nuestra vida. Entonces, me encantaría que me dijeras qué opinas sobre este tema, ¿te interesa? ¿Te gustaría que habláramos más sobre esto, de acuerdo? ¿Qué dice la ciencia sobre estas temáticas? De acuerdo, hablaremos también de muerte, obviamente, y productividad, hablaremos de todo lo que tiene que ver con la salud mental y la productividad, que es un tema creciente y que cada vez más personas tienen problemas con esto, ¿de acuerdo? Entonces, gracias de verdad por las aportaciones, por compartir casos personales. Sí, simplemente me encanta de verdad poder compartirlo contigo porque al final es un tema que es muy personal, que todo el mundo de acuerdo puede aportar lo suyo, que todo el mundo ha vivido situaciones que evidentemente no hace falta que sean súper duras, a veces simplemente por ser personales ya valen más que nada, es decir, son las más importantes que hayas podido tener nunca en tu vida. Y por mi parte, de acuerdo, pues encantado de compartir contigo estos últimos experimentos, estos últimos estudios y por supuesto me pondré las pilas con muchos más temas de estos porque al final es uno de los temas que más me apasionan, que me he formado durante más de 10 años y sobre todo hablaremos también de temas como la ansiedad, el estrés, pero siempre desde este punto de vista científico y no solo hablar, digamos, de lo que yo siento que está bien, sino poner un poco un marco, ¿no? Que está bien compartir las experiencias, yo creo que es bueno, pero ponerle un marco de referencia para que todos sepamos realmente qué es lo que nos está pasando detrás y cómo impacta, digamos, en la productividad de las personas. Pues bien, gracias familia de verdad por estar aquí. Soy Miquel Nadal, ya lo sabes, especialista en neurociencia y productividad personal. Te mando un fuertísimo abrazo, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo live. Ya lo sabes, si tienes algún comentario, escríbeme directamente por mensaje privado si tienes mi contacto y si no, te he dejado mi correo también para que puedas contactar conmigo. Te mando un fuerte abrazo, como decía antes. Cuídate mucho, que termines de pasar un buen día y nos vemos en el próximo live. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.